Bueno, queremos darles la bienvenida a todos los estudiantes en esta mañana tan hermosa aquí en Jacksonville. Espero que por allá donde ustedes están también esté tan bonita la mañana. Pero bueno, vamos a tomar un tiempo para dejar que el espíritu de la profecía venga sobre nosotros y entrar todos juntos en esta armonía del espíritu. Así que, Padre, en esta mañana te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por cada uno, Señor, de los estudiantes. Te pedimos que en este momento tú quites toda carga que ellos puedan tener, toda ansiedad, Señor, que sus espíritus estén en paz para recibir de ti tu palabra, Dios. Que espíritu de la profecía, Señor, tu espíritu, Señor, venga sobre todos nosotros, Señor, y seas tú, Señor, el que imparta y dé testimonio de las cosas que vamos a estar hablando. Llénanos, Señor, de tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, esta va a ser nuestra última clase de este curso de la palabra, discerniendo la palabra profética de la Biblia. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tocar varios temas pequeños. Bueno, ninguno de los temas son pequeños, pero los vamos a tocar brevemente. Y después vamos a abrir el chat para que ustedes puedan hacer preguntas y vamos a contestar las preguntas que sintamos que son más relevantes y que pueden ayudar a muchísima gente, porque obviamente al estar estudiando la palabra profética van a surgir muchas preguntas y por eso muchas de ellas las van a poder tener contestadas en los libros de El fin de una era y el Apocalipsis que hemos escrito y que ustedes deben tener para esta clase. Y una vez más les repetimos lo que hemos estado diciendo: no trate de resumir estas clases en 2 palabras. Es que la hermana Ana Méndez dijo esto y resumen todo este curso en 2 frases. Esto no le va a ayudar a usted ni me va a ayudar a mí. Es importante que estudiemos estos temas, que ustedes al recibir los videos, ustedes los vuelvan a oír, los vuelvan a revisar, los entiendan en su espíritu. Lo más importante es que lo entiendas en tu espíritu. Cuando lo entiendes en tu espíritu, entonces vas a poder hablar con otras gentes. Si simplemente recibes información y tratas de transmitirla, entonces no hay una convicción de corazón. Y entonces, pues alguien que sepa debatir un tema mejor que tú, pues te va a debatir lo que estamos hablando. Entonces, vamos a estudiar. Se trata de que vayamos creciendo en el espíritu de la profecía. Y este curso esencialmente ha sido para darles los instrumentos de interpretación. Si conocemos los temas centrales y conocemos la línea de pensamiento de Dios, que como hemos venido estudiando, Él desde el principio, desde el Génesis, anuncia la venida del Mesías, y la venida del Mesías venía a cambiar todas las cosas. Venía a cambiar la era de las tinieblas, venía a cambiar todo el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Y el tema central de la Biblia, hemos estado diciendo que es Jesucristo. Jesucristo es la razón por la cual Dios escribe la Biblia, para que pudiésemos reconocer al Mesías. Por eso Jesucristo, cuando está en medio de sus discípulos, les dice: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Amén. Entonces, las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, porque cuando Jesús estaba no había lo que hoy tenemos, que es el Nuevo Testamento. Entonces les dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Porque el Antiguo Testamento fue escrito para que el pueblo de Israel pudiese reconocer al Mesías cuando Él llegara. Amén. Entonces todo esto se va resumiendo y vemos que en toda la línea de pensamiento de Dios, Él lo que quiere es establecer todo lo que viene a cumplir Jesucristo, y por eso Él dice: todo lo que fue hablado acerca de mí ha sido cumplido. Lo dice en Lucas capítulo 24, versículo 44. Es importante que entiendan que todo lo que fue hablado de mí en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés ha sido cumplido. Entonces, estos son parámetros importantes para poder interpretar la profecía bíblica. También estuvimos viendo que Jesucristo es el espíritu de la profecía, que los profetas que inquirieron en tiempos antiguos sobre qué persona y qué tiempo hablaba
las Escrituras o hablaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. Y entendieron que no era para ellos, sino para nosotros. Todas esas promesas en que Cristo hablaba de sus padecimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces todo esto nos va dando un parámetro de entendimiento. Amén. Porque una de las cosas más corrompidas que tenemos hoy es el entendimiento de la palabra profética. Y esta corrupción viene porque se trató de interpretar la palabra profética sin el espíritu de la profecía. Entonces, interpretar la palabra profética con el entendimiento humano pues no nos va a llevar muy lejos. Y entonces empezaron a surgir los intérpretes de la profecía bíblica a finales del siglo XIX, y aquí empezó el desastre absoluto, porque sin tener el Espíritu Santo, amén, o sin que se haya derramado el Espíritu Santo como lo tenemos en nuestra época, pues ellos trataron en su mejor intención de interpretar la palabra profética, pero desgraciadamente dista mucho del pensamiento de Dios. Y Dios está restaurando todas las cosas, y las cosas que está restaurando es el entendimiento de la palabra profética. Entonces vamos a ver algunos temas que son muy importantes, amén, y hemos estado hablando de la importancia de leer la Escritura y leer lo que Jesús dijo. Si yo realmente me enfoco a leer las palabras de Jesucristo y entender cómo Él las dijo, esto va a cambiar toda mi forma de pensar. Porque como hemos venido analizando ya en todas estas clases, estamos viendo que muchas de las cosas que Jesucristo dijo han sido suplantadas por teologías que hoy tenemos que van en contra de lo que Jesús dijo. Entonces, si Jesús dijo una cosa y nosotros pensamos otra, pues obviamente estamos desalineados. Entonces, es muy importante leer lo que Jesús dijo y cómo lo dijo Jesús, sin tratar de poner una idea preconcebida a lo que Jesús está diciendo. Entonces, Jesús habló acerca del reino de Dios y habló acerca del día de la venganza del Dios nuestro. Él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a traer libertad a los cautivos, a traer las buenas nuevas a los pobres, a traer gozo en lugar de aflicción, a anunciar el año agradable de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, Él venía no solamente a redimir todas las cosas, pagar por el pecado, pero Él venía anunciando el día de la venganza. Todo a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver profecías que hablan acerca del día de la venganza, las señales de Jesús en su día. Entonces, aquí vamos a empezar a entender que los tiempos en el corazón de Dios o en la palabra profética son muy diferentes a nuestros tiempos. Cuando Dios creó el universo y creó la tierra, no creó el tiempo. El tiempo pertenece a la caída. El hombre empieza a contar sus años cuando cae del jardín del Edén y es sacado del jardín del Edén. El jardín del Edén era una dimensión espiritual y natural en la que estaban combinadas las dos dimensiones, amén, pero que Dios creó al hombre para que viviese eternamente en el jardín del Edén. Y con la caída, al caer el hombre, al entrar la muerte a su espíritu, en ese momento es importante el tiempo y en ese momento entra el tiempo a la tierra. Entonces yo tengo que entender que en el cielo no hay tiempos como los tenemos en la tierra, porque el cielo es eterno. El cielo es una dimensión en donde no existe el tiempo. Dios es. Amén. Dios es el continuo presente. Dios está siempre siendo. Amén. Y para Él, como dice la Escritura, para Él un año son como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, los tiempos de Dios, o sea, la verdadera intención de decir esa palabra, de que un día son como 1000 años y 1000 años es como un día, es para dejarnos saber que el cielo no se mueve en la misma temporalidad que la tierra. Y esto ha traído mucha confusión porque se ha tratado de trazar un milenio en el cual el reino de Dios se lleva a cabo en 1000 años, y entonces meten la palabra profética dentro de una temporalidad y un reino que viene a ser 1000 años. Entonces, cuando la Biblia habla del número 1000,
y en la gematría hebraica, que es el entendimiento de los números, amén, el número 1000 significa 10 por 10 por 10, que es lo eterno. 10 es un número perfecto, multiplicado 3 veces, 10 por 10 por 10 nos da 1000, lo que implica es la dimensión del cielo. De hecho, entre los antiguos escritos, ¿verdad?, y el antiguo entendimiento judío, de hecho hasta el momento del día de hoy se entiende lo mismo. Entienden que cuando la Biblia hablaba de 1000 años, tenía que ver con la era mesiánica, porque era una era que venía a traer lo eterno de Dios. Entonces, la era mesiánica obviamente empieza después de la resurrección de Cristo Jesús. Empieza con la resurrección de Cristo Jesús al sentarse nuestro Señor en las alturas como Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ya vimos en clases anteriores que el reino de Dios no está prorrateado para un futuro y que ahorita estamos ¿verdad?, en un reino, pues aquí viviendo como podamos, y Jesús todavía no reina, o reina desde el cielo, pero tiene que venir a reinar en la tierra. No, Jesucristo reina. Él tomó el trono en las alturas, Él venció la carne, Él venció todas las cosas de la tierra, Él venció la muerte y el infierno. Él se sentó en las alturas como majestad y su reino no tiene fin. Amén. Vimos también en el libro de Daniel que le fue entregado a Jesucristo el reino, amén, y el reino le fue dado a todos los santos. Y este reino que le fue entregado a todos los santos, obviamente no es en el futuro. Y la importancia de entender esto es que si todo lo pasamos al futuro, hoy no tenemos nada. Y entonces la obra de Cristo maravillosa en la cruz del Calvario, la obra maravillosa de Cristo al venir a cumplir todas las cosas, pues no tiene sentido. Porque si ahorita no tenemos nada, no tenemos reino. O sea, ¿por qué Jesús dijo predicar el reino de Dios está cerca si el reino no iba a estar cerca? ¿Por qué dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas si el reino no se podía buscar hasta dentro de 2000 y pico de años? ¿Sí me entiende? Entonces, lo que nos ha sido robado es el entendimiento del reino. Entonces, cuando la Biblia habla de 1000 años, está hablando de la era mesiánica y está hablando de un reino que no tendrá fin. Vamos a leer algunas escrituras en Isaías 9:7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando Jesucristo viene, su imperio, lo dilatado de su imperio, no tiene fin, no tiene límite. Amén. Entonces, si estamos leyendo la profecía, esta es una de las profecías mesiánicas más importantes dadas por Isaías, que dice, su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces, aquí nos está diciendo que no tiene un límite de tiempo. Entonces, tengo que entender las cosas desde un punto de vista profético, amén, y no desde un punto de vista terrenal. Dice, segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando la Biblia está hablando de lo que hoy se entiende como el milenio, en el fondo lo que está hablando la palabra es acerca de la era mesiánica. Jesús vino a traer un reino en el Espíritu. Mi reino está en medio de vosotros. Dinos cuándo vendrá tu reino, le preguntaron los fariseos en Lucas capítulo 17, y él contestó, mi reino no viene visiblemente o no viene con observancia. Dijimos que su Biblia está traducido como advertencia, pero la palabra original es observancia. Mi reino no viene con observancia, ni dirán helo aquí, ni dirán helo ahí. O sea que no tiene un lugar físico, porque mi reino está en medio de vosotros. Yo no soy de este mundo, así también vosotros no sois de este mundo. Él vino a traer un reino en el Espíritu, en el cual el tabernáculo de Dios no sería más en un templo de piedra, sino que sería en el corazón de los hombres, y Dios haría su tabernáculo en medio de nosotros.
Entonces, estas cosas nos tienen que quedar sumamente claras, porque si entiendo esto, voy a poder discernir la Escritura. Entonces dice en Apocalipsis 20, hablando de este tema del milenio, versículo 1, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, si yo trato de interpretar esto con una temporalidad física y pongo el Apocalipsis como algo que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, porque si yo trato de darle esta interpretación como ha sido dada hasta ahorita, que en un futuro vienen 1000 años y Satanás va a ser atado y entonces después se vuelve el caos y llegan los rusos y bueno, todo eso que conocemos. Para que eso fuese verdad, tiene que haber sido profetizado en el Antiguo Testamento. Dijimos que todo en el libro del Apocalipsis tiene que tener su base y su fundamento en el Antiguo Testamento, porque Dios no hace nada que no ha sido anunciado a sus siervos los profetas. Entonces, la base de una teología sólida es que todo tiene que ser validado en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo que está hablando realmente, y hay pasajes muy difíciles de entender en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, como el libro de Ezequiel, pues son libros muy complicados porque son libros muy espirituales. Entonces, si no tengo una experiencia o no tengo un caminar de experiencias en el espíritu y de encuentros en el tercer cielo o de encuentros muy intensos con Dios, hay cosas que son muy difíciles de entender. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar tranquilos es que no tengo que saber todo. O sea, no tenemos que ser dioses y saber absolutamente todo. Hay cosas que van a ir siendo reveladas. Hay cosas que Dios le va a revelar a la siguiente generación que no se la está revelando a esta generación. Entonces, aquí lo que está hablando de una dimensión del cielo. Está hablando de la dimensión del reino de Dios. El reino de Dios es invisible, el reino de Dios no tiene límite, amén. Y entonces es en este ámbito sin límite donde Jesucristo está reinando. Ahora, si yo veo, dice que será desatado por un poco de tiempo. Si vemos nuestro caminar cristiano y empezamos a caminar genuinamente en el reino de Dios, y caminamos entendiendo las dimensiones del Espíritu, viviendo por el Espíritu, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si yo vivo experimentando la paz, el gozo, la justicia, que es el reino de Dios, si vivo siendo guiado por el Espíritu Santo, mi espíritu está posicionado en lugares celestiales. Amén. Y puedo vivir una paz maravillosa. Y puedo entender las respuestas a todos mis dilemas y a todo lo que necesito. Y muchas veces Dios va a hacer que aterricemos en la tierra por un momento. Y en ese momento vamos a entrar en tribulaciones o vamos a entrar en conflictos donde aparentemente Satanás es desatado en nuestras vidas. Amén. Todos nosotros hemos sentido de repente de dónde viene este ataque, si estamos caminando bien con Dios y qué está sucediendo. Satanás fue soltado por un corto periodo de tiempo para probarnos, para hacernos crecer. Lo que quiere Dios es llevarnos a crecer a niveles cada vez de más madurez y más madurez, amén, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, aquí está hablando, estos son unos pasajes difíciles de entender, pero está hablando de las dimensiones del cielo y está hablando de cuando Dios nos permite vivir cosas terrenales o ataques terrenales con el propósito de hacernos madurar. Amén. Bueno, otro de los temas que quiero tocar en esta mañana, porque le dije que iba a tocar varios temitas, amén, y luego vamos a dar lugar a preguntas y respuestas. Una de las preguntas que surge, y para esto hemos estado hablando, y es muy importante entender que la Biblia se trata acerca de Jesucristo y no acerca de Israel. El centro del corazón del universo es Jesucristo, no es Israel. Israel es el instrumento de Dios a través del cual Dios trajo a su Hijo Jesucristo a la tierra
para salvar a toda la humanidad. Pero no es el centro del corazón de Dios. El centro del corazón de Dios es Jesucristo, amén, y es la Nueva Jerusalén, amén. Entonces, cuando pensamos en Israel y pensamos en la Israel terrenal, y aquí también viene una gran confusión, y viene una gran confusión desde el año 1948, cuando se vuelve a fundar Israel. Y entonces esto despierta en mucha gente cuestionantes de por qué se volvió a fundar Israel. Primero porque Dios tiene una promesa con el pueblo judío. Él dijo, yo te daré tu tierra para siempre. Y entonces Dios cumple su promesa. Él le da la tierra de Israel para siempre. Esto hace que Israel se vuelva el centro del eje profético de Dios en ninguna manera. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que ya no hay ni judío ni griego. Entonces yo tengo que entender que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego. Entonces imagínense como si Jesucristo fuesen miles y miles y miles y millones de personas que conforman su cuerpo. Todas estas personas, no solamente en esta época, sino a través de las eras. Jesucristo tiene un cuerpo que se va manifestando a través de todas las eras. Entonces imagínense todos estos millones de personas. Este es el centro. El centro es el tabernáculo de Dios en la tierra, que es la vestidura de Jesucristo, que es el templo de Dios en medio de todas las naciones. Amén. Esto es la Nueva Jerusalén y esto ya lo estudiamos. Amén. Y la Nueva Jerusalén viene a suplantar a la antigua Jerusalén. Leímos en el libro de Gálatas, vamos a volverlo a leer, porque es importante que quede esto. Esto no significa pues que no vamos a amar a los judíos o que nos vamos a tener por desechados en ninguna manera. Lo que sí tenemos que entender es que Israel es una nación, igual que Estados Unidos, igual que México, igual que Colombia, es una nación más. Porque Jesús clarísimamente vino a cambiar lo antiguo por lo nuevo. Y al cambiar lo antiguo por lo antiguo viene a ser obsoleto, conforme está escrito en el libro de Romanos capítulo 8. Que si el nuevo pacto está vigente, ya no tenemos necesidad de un antiguo pacto. Ni Dios está atrás de edificar un templo de piedra y volver a matar animales. Jesús ya envió a su Hijo unigénito y nuestra labor es tener misericordia del pueblo judío, de la misma manera que tenemos que tener misericordia del pueblo maya y que tenemos que tener misericordia de los esquimales y de los europeos y de los chinos y de todo mundo. Amén. El corazón de Dios es la salvación de todas las naciones. Entonces vamos a leer Gálatas, capítulo 4, versículo 27. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de los que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Aquí es importante, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, aquí dice claramente que la Israel terrenal, tal como está hoy, separada de Jesucristo, no puede heredar con los hijos de Dios. Todo judío necesita forzosamente, igual que el resto del mundo, venir al reconocimiento de Cristo Jesús, venir al Mesías, porque Dios no tiene un pacto separado. Dios prometió, y esto es importantísimo entenderlo, Dios prometió un Mesías. Dios prometió enviar a su Hijo unigénito para salvar al pueblo de Israel. Y para salvar al pueblo de Israel necesitaba cumplir con toda la Escritura, necesitaba cumplir con toda la justicia, amén. Y entonces su gloria, su tabernáculo se extendería a toda la tierra. Este es el pensamiento de Dios. Y hoy por hoy hay gente que piensa que Israel tiene un pacto diferente, que la gente puede ser salva fuera de Jesucristo. La gente no puede ser salva fuera de Jesucristo. El que viviere conforme a la ley será juzgado conforme a la ley. Amén. Y conforme a la ley, dice la palabra, nadie puede ser justificado.
Entonces, el pueblo de Israel necesita venir a Jesucristo. Y obviamente, pues necesitamos orar para que ellos también vengan a Jesucristo. Pero han dejado de ser el centro de la tierra y esto cuesta mucho trabajo entenderlo, porque se nos ha metido en una forma tan arraigada que Israel es el reloj profético de Dios. Israel ya no es el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios es Jesucristo. Es el cuerpo vivo de Jesucristo. Es la nueva Jerusalén hecha carne en nosotros. Amén. Y Dios habla sus designios, y Dios habla a las naciones, y cada nación tiene su propósito, y cada nación tiene su designio. Amén. Entonces, si queremos heredar junto con la esclava que habla de la Jerusalén terrenal, porque estaba esclavizada a la tierra es una esclavitud, el cielo es la libertad. Entonces, todo lo terrenal está en esclavitud, todo lo celestial está en libertad. Y nosotros venimos a libertad cuando dejamos que lo celestial venga a nuestras vidas y se impregne en nuestras vidas. Amén. Y vivamos por lo celestial y no por lo terrenal. Si habéis muerto y habéis resucitado juntamente con Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, esto es su reino, su trono, amén, y no las de la tierra. Entonces no tengo que estar poniendo mis ojos en las cosas de la tierra, en la Jerusalén de la tierra, sino es para amar y para evangelizar a Israel. Amén. Entonces, esto es importante que lo entendamos desde el punto de vista profético de Dios. Déjeme hacer un paréntesis aquí, volviendo un poquito a los 1000 años que el Espíritu Santo me recuerda esta palabra. ¿Se acuerdan cómo la palabra también habla muchas veces de este número 1000? Y habla de que Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. ¿Usted realmente cree que mató 1000 y el otro 10,000? ¿O era un dicho popular en Israel? De que uno mató unos muchos y el otro mató mucho más. Entonces, el 1000 y el 10,000 tienen que ver con números etéreos, con números que no tienen una numerología exacta. Amén. También dice el Salmo 105:8. Que Él nos dio la palabra de Dios a través de Moisés por 1000 generaciones. ¿Usted cree que la palabra de Dios, que es el verbo de Dios, termina después de 1000 generaciones? No. Entonces, esto me lo recuerda ahora el Espíritu Santo para que se los diga. Bueno, entonces, volviendo a Israel. Entonces, uno de los puntos, amén, que ha sido tergiversado o que no ha sido bien entendido, tiene que ver con la profecía de Zacarías capítulo 14. Vamos a Zacarías capítulo 14 y el versículo 4 y 5 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día. Recordemos que la Biblia está hablando todo el Antiguo Testamento acerca de aquel día, el día del Señor. Amén. Entonces, este día no es necesariamente un solo día, o puede ser el día en que Jerusalén se quemó todita. Pero yo creo que es todo un periodo de juicios de Dios. Entonces dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Ok, entonces aquí estamos viendo algo muy importante que tiene que ver con lo que sucedió en los juicios de los años 66 al año 70, y el monte de los olivos, el olivo es un símbolo de Israel, amén. El monte son símbolos de autoridad, son símbolos de gobierno, son símbolos de sacerdocio. Dios gobierna desde el monte de Sión. El monte de Sión no está físicamente en la tierra, aunque existe un monte de Sión en Israel, pero Dios gobierna desde el monte de Sión en las alturas. Amén. Antes que Israel existiese, Dios estaba en el monte de Sión en el Edén. Entonces el monte de Sión es un monte eterno. Entonces cuando hablamos de montes, hablamos de autoridad, hablamos de sacerdocio. Y el hecho que Dios venga
y el Padre venga y ponga sus pies en el monte de los olivos para partirlo, está hablando de una tremenda división de Israel. No está hablando de un monte físicamente que se parte en dos con un terremoto. Amén. Está hablando de cómo sería dividido el gobierno de Israel, cómo sería dividido, unos entrarían al reino de Dios y otros perseguirían el reino de Dios. Amén. Unos irían al Mesías y otros serían en contra del Mesías. Israel sería dividida. Yo no he venido a traer paz en medio de vosotros, sino espada, porque estará el padre contra la hija y el hijo contra el padre y hermano contra hermano. Él estaba anunciando las guerras que venían. Él estaba anunciando el día en que el juicio de Dios vendría sobre la tierra. Sobre la tierra de Israel. Entonces, cuando está hablando de que el monte de los olivos se parte en dos, está hablando de Israel. Está hablando de cómo Israel iba a ser dividida y cómo iban a ser esparcidos. Y después de que vienen las guerras de los judíos, Israel es quemado en el año 70, Jerusalén es quemado en el año 70, ellos son dispersados a las naciones, amén, y entonces unos huyen al norte y otros huyen al sur y son dispersados por muchos lados, una gran mayoría de ellos son llevados cautivos hasta Roma, amén, y quedan separados para siempre. Y entonces aquí vemos una gran división entre la Israel del Espíritu y la Israel natural. El monte de los olivos quedó dividido en dos para que Dios formase un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está comprendido entre gentiles y judíos que conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, esta profecía no tiene nada que ver con un terremoto futuro en Israel. Esto tiene que ver con lo que sucedió con la venida del Mesías. Jesús venía a traer esa división, a partir, y tenía que ser partido por causa de un juicio, porque unos creerían y otros no creerían en el Mesías, y Dios tendría e iba a juzgar la sangre de todos los profetas que habían sido ejecutados en Israel, y esencialmente juzgar la sangre del Mesías que fue derramada por causa de cómo los judíos se levantaron en contra de Jesucristo. Entonces, esto es una de las partes más importantes que tenemos que entender. Bueno, otro tema que quiero tocar es las bodas del Cordero y las 10 vírgenes. Recordemos que también a lo largo del Antiguo Testamento, Dios está hablando continuamente a Israel como su esposa. Dios le habla como una novia ataviada a su marido. Vemos muchas profecías en Isaías donde le está hablando de que sería vestida Israel como novia, y quizás podemos encontrar esto fácilmente en Isaías. Dice el versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Quién da las vestiduras de salvación? Jesucristo. ¿Cuándo dio las vestiduras de salvación? Hace 2016 años. ¿Ok? Entonces dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que venía a traer la salvación. Entonces, vamos a ver muchos versículos en el Antiguo Testamento. Cuando usted se tome el tiempo de estudiar todos los profetas del Antiguo Testamento, pues va a ver que Israel era la esposa, era la novia preparada para su marido. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, él mismo dice que mientras el novio está en la tierra, gócense, porque vienen tiempos en que el novio ya no va a estar en la tierra. ¿Se acuerda que le dice eso a sus discípulos? Inclusive Juan Bautista se refiere a él como el novio está en medio de nosotros. Entonces el novio vino y estaba en medio de su amada, que era Israel. Jesús vino a los judíos, recordemos esto, Jesús no vino a los gentiles. Jesús de Nazaret en la carne vino única y exclusivamente a los judíos.
Jesucristo, en su nuevo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, es el Mesías y Rey de todos, de toda la humanidad que le recibe como su Salvador. Entonces, esto es importantísimo entenderlo. Entonces, el novio venía, había sido anunciado que venía el novio y el novio venía. El novio estaba en medio de ellos. Y entonces, cuando está hablando acerca de las 10 vírgenes que venían a desposarse, Jesús venía en su reino a desposar a su amada. ¿Qué es el desposamiento espiritual? Dice, el que se ha unido a Jesucristo, un espíritu es con él. Las bodas del Cordero no son unas fiestas en un futuro, en una nube allá arriba, tremendo, con unas mesas muy bonitas como las pintan. Las bodas del Cordero es la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Cuando yo o una persona se une con su marido en matrimonio, ese momento en que se unen en matrimonio, los dos vienen a ser una sola carne. Cuando nos unimos al Espíritu de Jesucristo, venimos a ser un espíritu con Él. Y en ese momento el espíritu del hombre se casa, se funde con el Espíritu de Dios para ser renovado, para ser restaurado. Amén. Ahora esto implica una entrega, de la misma manera que uno no se puede casar, ¿verdad? Nadie se casaría y la novia puede seguir haciendo lo que quiera y la esposa sigue saliendo con todos sus amantes y sus rollos y hace sus propias fiestas y vive de cualquier manera, ¿no? Cuando una mujer se casa, entra en sujeción a su marido. Amén. Cuando una mujer se casa, deja su vida pasada, deja su vida de soltera y empieza a vivir para su marido. Y entonces los dos se vuelven una sola carne, el marido es la cabeza, la mujer es su cuerpo, amén. Y entonces funciona el matrimonio, pues de la misma manera. Para que Jesucristo se case con una persona, esa persona tiene que dejar su vana manera de vivir. Tiene que dejar su vida de soltero, por decirlo de alguna manera, que es la vida en este mundo, para entrar en sujeción a su marido, que es Cristo Jesús. Y entonces, al entrar en sujeción, Jesús te recibe como su esposa, amén, y empieza a perfeccionarte, amén. No hay un perfeccionamiento. Hoy oigo predicaciones de que Dios está preparando a su novia y la está limpiando. No hay ninguna otra forma de ser limpiado sino por la sangre de Jesucristo. Lo único que nos hace santos es el sacrificio de Jesucristo. Yo no le puedo añadir nada al sacrificio de Jesucristo. Es por su sangre y por su cruz que yo tengo acceso a ser absolutamente santa. ¿Me está siguiendo? Ahora, si yo vivo fuera de la cruz y fuera del sacrificio de Jesucristo, pues no soy santo. Pero si yo vivo por el sacrificio de Jesucristo y dentro del sacrificio de Jesucristo, entonces su sangre me ha purificado, me ha quitado toda arruga, me ha quitado todo y me ha santificado. Amén. El que viene a santificar ha santificado nuestro espíritu. Ha santificado y ahora esa santificación se va a empezar a extender a nuestra alma y a nuestro cuerpo también. Porque miles de personas son robadas de la gloria del matrimonio con Cristo Jesús, esperando unas bodas futuras en una nube. Y esto, mi hermano, es una herejía que le quita, y es herejía, porque le quita el corazón y la esencia al Evangelio. Y algo que viene a robarle el corazón y la esencia al Evangelio, tiene forzosamente que ser herético. ¿Me está entendiendo? Entonces yo tengo que entender esto con suma, porque esto es sumamente importante, lo tengo que entender profundamente en mi corazón. Entonces dice Efesios capítulo 5 y el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos, ¿está leyendo aquí somos o seremos? Está leyendo somos, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ninguna novia no casada puede ser miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos de su marido.
para que sea miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, necesariamente tiene que estar casada. Entonces aquí dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Me está siguiendo? Entonces, si alguien no es miembro de sus miembros, carne de su carne, hueso de sus huesos, tampoco es el cuerpo de Cristo. Estoy haciendo un selaj para que lo medite. Una novia no tiene absolutamente nada del marido. Entonces, te arman toda una teología, sí, pero que es un esponsal, que eso significa que ya esa mujer le pertenece al marido. Cuando una gente es esponsal, le podrá pertenecer legalmente al marido y nadie más la puede reclamar, estoy de acuerdo con eso. Pero el marido no puede tener relaciones sexuales con un esponsal, con su esponsal. Tiene que esperar el momento del matrimonio para unirse con ella en una sola carne. Entonces, el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, si estamos en un estado de esponsal, no se han unido, amén. No somos el cuerpo de Cristo, no somos carne de su carne y hueso de sus huesos, ni tampoco somos su cuerpo. Y al no ser su cuerpo, no tenemos derecho absolutamente a nada. Una mujer casada tiene derecho a todos los bienes de su marido. La esposa del Cordero tiene derecho a todas las riquezas de gloria de Cristo Jesús en el reino de los cielos y en la tierra. La novia no tiene absolutamente nada. Entonces, estar pensando que tenemos que prepararnos haciendo un montón de cosas religiosas para quitar manchas y arrugas, para entonces casarnos en un futuro, hace que la iglesia siga viviendo una condenación. De hecho, si usted ve y analiza con los ojos bien abiertotes el estado de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia no se está preparando para ser la novia del Cordero. Lejos de eso, cada vez está en más pecado, en más frustración, la gente está cada vez más apática y muchos están dejando las filas del cristianismo. Entonces, lejos de estarse preparando para algo, se está despreparando. Y la razón es porque le quitaron la esencia. Viven esperando algo que no va a suceder. Algo que ya sucedió y que tenemos que arrebatar ahora. Y la frustración de seguir esperando algo que nunca va a suceder acaba con el ánimo de cualquier persona. Pero el agarrar, el tener, el poseer las promesas de Cristo Jesús, en unirme, mi hermano, qué cosa tan maravillosa, cuando mi espíritu unido a Cristo Jesús puede sentir toda la presencia, puede sentir toda la intimidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo su reino se abre para nosotros. Todas las dimensiones del reino de Dios se abren para nosotros. Los cielos se abren para nosotros. Entramos confiadamente al trono de su gracia. Arrebatamos de Él todas las riquezas venideras porque Él es sumo sacerdote del reino venidero. Y todo el reino venidero que tiene que ver con el reino de los cielos. Amén. Ha sido dado a nosotros, todo nos ha sido entregado, todo lo que pertenece al reino de Dios y a su piedad, dice la palabra, nos ha sido dado. Y son estas teologías que vienen y nos roban todo lo que nos ha sido dado para seguir viviendo en una esperanza falsa, amén, de algo que ya sucedió, que tenemos que arrebatar y que tenemos que llevar al mundo, al conocimiento de Cristo Jesús y darle lo que es real y darle lo que es genuino y darle lo que realmente poseemos y tenemos. Y el reino de Dios no solamente es justicia, paz, gozo, es tu salud perfecta. El reino de Dios es la armonía, es la unificación de todos los hermanos, el vivir realmente amándonos los unos a los otros. Todas esas cosas carece la iglesia porque sigue esperando algo que no va a suceder. Entonces, ¿cómo se consuman las bodas del Cordero? Jesucristo lo dijo muy claramente. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 19, donde habla de las bodas del Cordero, recordemos que el libro del Apocalipsis fue puesto al final de la Biblia, no porque sea el fin de los tiempos, sino porque así se les ocurrió ponerlo. Yo pienso que si el Apocalipsis lo hubieran puesto después de Juan, o después del libro de los Hechos,
la gente entraría en las dimensiones del reino de una forma maravillosa. Y si hubieran puesto el libro de los Hechos al final de la Biblia, la gente seguiría caminando en el libro de los Hechos. Entonces, el libro del Apocalipsis no es el libro del fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis es el libro de las dimensiones de Dios, es el libro de los juicios de Dios, es el libro del reino de Dios y cómo opera Dios con su iglesia una vez que está unida a ella, cómo operan cielos y tierra unidos en Cristo Jesús, cómo opera la corte celestial con los 24 ancianos, que es el gobierno de la iglesia, que se mueve en las dimensiones del cielo. Y todo esto es maravilloso si lo entendemos desde el punto de vista celestial, como fue escrito el libro del Apocalipsis. Entonces se consuman las bodas del Cordero, dice en Apocalipsis 19, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, esta voz en el cielo sucede cuando Jesucristo se sienta en el trono como majestad en las alturas. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. ¿Cómo se iban a dar las bodas del Cordero? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ella se le ha concedido, amén, se le ha concedido que se vista de lino fino, amén, porque sus acciones son justas y sus acciones son justas porque el Espíritu Santo ha venido sobre ella. En ninguna manera podemos tener acciones justas si el Espíritu Santo no nos guía, si el Espíritu Santo no es el timón de nuestra vida. Entonces dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, aquí estamos viendo toda una escena celestial, en que el cielo está reconociendo que Cristo, Dios Todopoderoso, reina, amén, que su esposa ahora ha sido derramado una vez que Jesús se sienta en el trono, va a enviar el Espíritu Santo, Él envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, amén, y ahora su espíritu, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del hombre pueden entrar en esa unión matrimonial en que se unen los dos espíritus. Ahora, cuando usted lee este pasaje, yo le voy a preguntar, en toda esta escena aparece la novia vestida de lino fino, aparecen los invitados a la cena de las bodas del Cordero, pero ¿dónde está el novio? Usted no lee que está el novio por ningún lado. ¿Verdad que no lee que está el novio por ningún lado? Y yo siempre le preguntaba a Dios, ¿por qué bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas? Bienaventurada la novia que se va a casar con él, pero ser un invitado y no ser la novia a mí no me parece tanta bienaventuranza. ¿Sí está conmigo? Entonces Dios me dijo, porque la boda sucede al cenar conmigo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida en sí mismo. El que come de mi carne, la vida eterna vive dentro de él. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es Dios obviamente, viene a unirse a nuestro espíritu cuando comemos de su carne y bebemos de su sangre. En este momento se consuma el matrimonio, amén, y en este momento, por eso es bienaventurados los invitados a las cenas, porque es cenando como te casas con él. Aquí usted no ve una ceremonia, aquí usted no ve al padre diciendo los declaro marido y mujer, y pasan las damas de honor, usted no ve nada de eso. Aquí está usted viendo una cena, porque cenando es el plan de Dios, comiendo de Él, bebiendo de Él, es como nos vamos unificando, es como nuestro espíritu va creciendo dentro de Él, es como toda su esencia, su vida, lo que es para nosotros y para nuestro espíritu verdadera comida y verdadera bebida, amén, es comer de Él, es vivir de Él, es beber de Él. Eso es lo que nos va haciendo crecer, esto es la verdadera bebida.
La verdadera bebida no es oír sermones por 50 años. La verdadera bebida y la verdadera comida es ir fundiéndose cada vez más y más con Él. Amén. Entonces, yéndonos al contexto histórico ahora de las bodas del Cordero, Jesús derramaría su Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Y esta iglesia naciente iba a vivir, los que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Los otros que fueron conquistados en otras naciones, pues tienen otro destino, pero los que estaban en Jerusalén y los que estaban en Israel iban a pasar por este tiempo de gran tribulación de las guerras de los judíos. Y los que estaban preparados, la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, representa a esa mitad de Israel que estaban preparados para ese momento, que tenían sus lámparas llenas de aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, esa parte de Israel, que era la iglesia primera en el siglo I, amén, que tuvieron el Espíritu Santo, ellos estaban preparados para ese día. Y entonces cuando vino el momento, amén, en que venían los grandes juicios, esto ya lo hablamos en clases anteriores, Dios les permitió y les habló, y les dijo, ahora es el momento de su salida. Y entonces cuando fue cuando fue Vespasiano al funeral de Nerón en Alejandría, en ese momento quitaron el sitio de Jerusalén y los cristianos llenos del Espíritu Santo oyeron la voz de Dios que les dijo, ahora salgan, ahora es su oportunidad de salir, y fueron y se refugiaron en el monte Pelá. Entonces, otros que no tenían el Espíritu Santo, que apenas pues, los estaban evangelizando, o todavía no creían, o eran de los judíos que no creyeron, pues ellos ya no tuvieron esta oportunidad. Regresando Vespasiano al sitio, volvieron a cerrar Jerusalén y ellos ya no pudieron salir. Amén. Entonces, estos son las vírgenes que no estaban preparadas. Y venía el juicio en que Dios iba a juzgar a las naciones. Hablamos también hace un par de clases de quiénes eran estas naciones y que eran consideradas las naciones gentiles, las que comprendían el imperio romano de aquel tiempo. Y Dios juzgó esas naciones, ¿verdad? En Roma, destruyendo Roma. Dios juzgó a todas esas naciones que vinieron en contra de Israel, fueron juzgadas, amén. Y vino un tremendo juicio. Fue un tiempo de gran juicio alrededor de los años 70 sobre el pueblo de Israel, amén. Y también, pues, Dios usaba ese tiempo para levantar su iglesia a través de muchos mártires que padecieron en manos de los romanos, siendo sacrificados a los leones, y así empieza la historia de la iglesia primitiva. Amén. Bueno, el siguiente tema que quiero tocarle es el jinete del caballo blanco. Entonces, seguimos aquí en las bodas del Cordero, y dice el jinete del caballo, los títulos de la Biblia no fueron puestos por Dios, se los pusieron, y muchos de ellos nos llevan a conclusiones equivocadas. Entonces, más bien voy a leer el versículo 11. Entonces, estamos en las bodas del Cordero, y entonces el ángel le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, aquí estamos hablando de las bodas del Cordero, estamos hablando de la unificación del espíritu del hombre con el espíritu de Dios, y eso tiene que ver con el espíritu de la profecía, porque al unirnos con Dios nos estamos uniendo en una dimensión espiritual. Amén. Y esa dimensión espiritual es el ámbito profético. Amén. Entonces dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice, entonces, se dan las bodas del Cordero. Amén. Viene el derramamiento del Espíritu Santo. La esposa se une a su marido. La iglesia empieza a nacer en ese momento llena del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos casa con Cristo Jesús. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? El Verbo de Dios.
se le dio un nuevo nombre, el Verbo de Dios. Empieza a orar, use el Verbo de Dios y va a ver muchas cosas maravillosas. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, aquí entra la primera pregunta, porque si pasamos esto 2000 años después de que fue escrito, entonces, ¿qué? ¿Jesús no es el Verbo de Dios? De ninguna manera. Jesús es el Verbo de Dios. Amén. Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, entonces aquí estamos viendo las bodas del Cordero, y vamos a ver quién es este caballo blanco. Entonces, quiero que venga conmigo al libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. ¿Sabe quién es el caballo? El caballo es la iglesia. Por eso este pasaje viene justo después de las bodas del Cordero. Entonces, estos son los redimidos de Jehová. Él viene montado en el caballo blanco, de alguna manera diciendo, yo aprendí esto en equitación, yo cuando era joven era equitadora, y entendía una de las grandes cosas para ser pues, un campeón en equitación, es entender el binomio, es entender que tú eres la cabeza y el caballo hace exactamente lo que tú estás pensando. En esa unidad del jinete y el caballo es donde puedes lograr pues, los más grandes éxitos con un caballo. El caballo tiene que estar totalmente sujeto a ti. Y entonces esto es una analogía maravillosa. Cristo es la cabeza, nosotros somos el caballo, somos la esposa. Y en ese binomio Él viene a juzgar la tierra. Él viene a juzgar la tierra, y todo este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Que Él viene a pisar el lagar y viene contra los reyes de la tierra y viene contra todo esto. Esto es lo que sucedió en el año 70. En clases anteriores vimos entre las grandes señales que se vieron antes del que se quemara el templo y antes que se quemara todo, viene la señal de Jesús en las nubes, y vamos a leerlo, se lo voy a volver a leer, ya lo habíamos leído en el capítulo 11 de El fin de una era. Usted puede ver las señales que precedieron y copié exactamente el capítulo con cada palabra según lo escribe Josefo en las guerras de los judíos, para que todas las señales estén claramente descritas porque son muy poderosas. Y si ignoramos lo que fue escrito en la historia, amén, pues no podemos interpretar también muchas cosas de la Escritura. Dice, el miserable pueblo así pues creía a los engañadores de Dios y del mundo. Y se mostraron señales y prodigios, los cuales manifiestamente declaraban la destrucción presente, pero ni las advertían ni aún las querían creer. Antes, como atónitos y sin sentido, como hombres ciegos y sin alma, disimulaban y cubrían todo cuanto Dios les mandaba y descubría. Y una vez apareció la estrella, como una espada ardiente encima de la ciudad, y duró la cometa
todo el espacio de un año entero. ¿Se acuerda que dice la palabra será que iba a ser como en los días de Noé? Que no iban, ni en cuenta, no, pues cuál destrucción, pues aquí estamos, no pasa nada. Y Dios le manda una espada refulgente en forma de una cometa, que parece una espada, que se queda parada sobre la ciudad un año entero. Y el pueblo de Israel no hacía caso. Y seguían las atrocidades más grandes que usted se puede imaginar. Está siendo interrogado Jesús y dice, cuando le cuestiona Pilatos, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, Jesús en vida anuncia, y desde ahora, porque él sabía que en el momento que lo iban a enjuiciar y que lo iban a crucificar, estaba desatado ya el juicio. Y entonces dice, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Aquí no vemos a Jesús diciendo, dentro de 2000 años o en un futuro incierto, veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes. Aquí dice desde ahora. O sea, hace 2000 años él dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, que es lo que leímos en Apocalipsis, en el caballo blanco. Luego dice Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, aquí estamos viendo que la relación entre Jesucristo sentándose en su trono de gloria y él viniendo en su gloria con sus santos ángeles es el mismo momento. Entonces, en el momento que Jesucristo se sienta en el trono de gloria, esto tiene que ver con el Hijo del Hombre que se iba a manifestar en gloria y sus santos ángeles con él. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y entonces aquí viene el gran juicio del año 70, en que son juzgadas las naciones impías y son juzgadas también las naciones judías. Recuerden que vimos que ya para entonces, para cuando Jesús vino a la tierra, ya había muchas naciones judías, no solamente estaban en Israel, eran consideradas naciones judías los que estaban en Siria, los que estaban en Capadocia, los que estaban en Tesalónica, los que estaban en todas partes de Europa. Se habían dispersado ya desde los tiempos de Babilonia y eran consideradas las naciones judías. Entonces Jesús venía a traer juicio sobre las naciones judías y también obviamente juicio sobre Roma, la cual fue quemada 3 veces después de eso. Entonces, leyendo las señales que aparecieron durante ya los tiempos de gran tribulación, ya Israel, las guerras avanzaban grandemente, amén, ya estaba a punto de ser quemado el templo, ya los asesinatos, ya las muertes terribles sucedían por todos lados, y entonces atestigua Flavio Josefo. Dice, pocos días después de los días de las fiestas, a los 21 del mes de mayo, se mostró otra señal increíble. Dice, pocos días después de los días de las fiestas, a los 21 del mes de mayo, se mostró otra señal increíble a todos muy claramente. Podría ser que lo que quiero decir fuese tenido por fábula. Y si no, viviesen aún algunos que lo vieron, y si no sucedieran los fines y muertes tan grandes como eran las señales, porque antes del sol puesto, se mostraron en las regiones del aire muchos carros que corrían por todas partes y escuadrones armados, pasando por las nubes derramadas por toda la ciudad. ¿Usted cree que Flavio Josefo y estos que lo vieron se lo inventaron? Esto está escrito en la historia y Dios se encargó que fuese escrito en la historia. Porque en medio de todas estas tribulaciones, mi hermano, no había muchos escribas que escribieran. Y Dios levantó este fariseo llamado Flavio Josefo, amén, para escribir la historia y que quedase testificado las cosas que sucedieron. Entonces, Jesús vino a pisar el lagar de Israel.
Jesús vino a juzgar a Israel y a destruir a Israel, a la Israel antigua, la cual, y a Jerusalén. Y él lo había anunciado. En Jerusalén tiene que venir el juicio. Tiene que venir el juicio porque no hay profeta que no haya muerto fuera de Jerusalén. Y por eso no quedará piedra sobre piedra. Y por eso todo esto tiene que ser destruido. Y por eso les vengo a anunciar que viene una tribulación como no ha habido ni la habrá. Por eso les vengo a anunciar que en esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Y Jesús lo anuncia 37 años antes que suceda. Esa generación no pasó y vieron el fin. Entonces aquí estamos viendo cómo esta profecía se cumple y Dios le da esta profecía también a Juan. Ya Jesucristo en su gloria se le manifiesta a Juan en el libro del Apocalipsis para anunciarle las cosas que iban a suceder pronto. Amén. Jesús quería preparar a la iglesia. Jesús quería preparar todavía a su pueblo. Amén. Porque venían tiempos terribles de gran tribulación y necesitaba todavía traer a cuantos más se pudiera al arrepentimiento. Amén. Entonces, estas cosas sucedieron. Amén. No tienen que volver a suceder. El hecho que exista hoy una Jerusalén en la tierra, amén, no quiere decir que Jesús la vaya a volver a destruir, ni que vaya a juntar a todas las naciones alrededor de la Israel actual para destruirla. Esa profecía ya se cumplió. Amén. Y Dios empezó a manifestarse en toda la tierra a través de su iglesia. Amén. Entonces no necesita venir a destruir otra vez a los judíos. Eso ya sucedió. Ahora lo que necesitamos es nosotros ser la iglesia verdadera de Jesucristo y salvar a tanto gentiles como judíos. Amén. ¿Quiénes van a llenar a Jerusalén con la gloria de Dios? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que llenar las ciudades con la gloria de Dios. Amén. Bueno, estamos tocando estos temas salteados y ahora vamos a abrir el chat para contestar preguntas que posiblemente ustedes tienen por montones. Y si hay pastores, me gustaría que se identificaran en el chat y que hicieran también ustedes preguntas para que podamos contestarlas conforme el Espíritu nos dé o lo mejor que podamos hacerlo. El rapto se opone radicalmente al Evangelio de Cristo Jesús. El rapto, número uno, supone que no estás casado con Cristo Jesús, que es uno de los temas que vimos el día de hoy. Entonces, si te vas a ser raptado para irte a casar con Cristo Jesús, pues ya el diablo te robó todo, no tienes nada y sigues esperando aquí. La otra teoría del rapto es que vamos a estar para siempre con Cristo Jesús una vez que venga el rapto y vamos a ser transformados. Nuestra vida empieza a ser transformada. Amén. Y hay muchos niveles de transformación. Y apenas la iglesia está empezando a entender los pininos de lo que es la transformación del ser. Pero no podemos entrar a la transformación total del ser con estas teologías que venimos arrastrando, que estamos esperando que las cosas sucedan quién sabe cuándo y no tenemos nada. Entonces, pues no podemos ser transformados. Pero sí creo que puedo ser transformado, como dice 2 de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Tenemos este tabernáculo, no hecho de manos, sino eterno en los cielos. Amén. Y gemimos para ser revestido de nuestra habitación celestial, para que todo lo mortal sea absorbido por la vida. De esta manera somos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, hay muchas cosas que la iglesia pues no practica porque vive en espera. Pero la verdadera iglesia ya vive en realidad y podemos arrebatar y ser revestidos de nuestra habitación celestial y que todo lo mortal se vaya siendo absorbido por la vida. Yo les he dicho muchas veces, yo llevo ya 14 años que no tomo ni una aspirina y veo cómo los virus, las bacterias se achicharran cuando tocan el Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, esto es parte de una transformación física. Hoy tengo energía para hacer deportes que no hacía hace 20 años, 30 años. Y Dios está rejuveneciendo mis fuerzas. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en un verdadero evangelio. Y puedo predicar un verdadero evangelio que tiene substancia, que la gente lo puede llevar a cabo y que puede realmente cambiar todas las circunstancias de nuestra vida.
un evangelio de estar esperando que las cosas sucedan y no sucede nada, pues tampoco transforma a nadie y la gente acaba cansada. ¿A qué se refiere? Es si hallará Jesús fe en la tierra cuando Él viniere. Eso es lo que pasó en el año 70. En el año 70 pues se había perdido la fe. Los cristianos que salieron y se escaparon, pues ellos eran los que tenían la fe, pero el descorazonamiento del pueblo de Israel, por favor lea este libro. O sea, pues, y ojalá pudiera leer el libro de Flavio Josefo, los 7 libros de las guerras de los judíos, pero es muy complicado. Le dije que realmente me tomé una gran labor y lo tuve que leer 8 veces para entender los personajes, para entender qué estaba pasando. Está en español antiguo. Si lo puede hacer, hágalo. Le recomiendo que primero lea para que se entere quiénes son los personajes y luego lea las guerras de los judíos. Pero es absolutamente increíble el descorazonamiento, el desfallecimiento emocional que vivió Israel. Obviamente ya no tenían fe de nada. O sea, lo puede leer, está escrito ahí. Entonces cuando él vino a ese juicio, ya era el fin del final y ya realmente había muy poca fe. Y desde luego en Israel prácticamente nada. Los cristianos sí tuvieron fe. El reino de Dios es eterno. Los 1000 años son las dimensiones del cielo. Mi pregunta es, si ya se cumplió todo, ¿cuál es el final? El reino de Dios es eterno. ¿Por qué quieres un final? Dice que la tierra permanecerá para siempre, generación viene, generación va, él sigue. Y sigue. No tiene que acabarse nada. Cada uno tiene su principio y su final. Tú tienes un principio y un final. Tú tienes un día de tu juicio final. Cada uno de nosotros tenemos un día de nuestro juicio final. Amén. A cada uno nos es dado morir y después de esto el juicio. Entonces el juicio final es un juicio eterno. Y todo el que esté bajo la gracia de Jesucristo pasó a la gracia de Jesucristo. El que vive conforme a la ley y conforme a la carne, pues será juzgado por la ley y por la carne. Amén. Pregunta. La palabra dice que todo ojo le verá. Yo creo que en un momento Jesús se dará a conocer a todo ser. De hecho, si empezamos a analizar las diferentes formas en que está descrita la venida de Jesús, la gran mayoría habla del día del Señor, no habla de una venida física, eso ya lo tenemos muy claro. Y hay diferentes palabras, y, en ambos libros analizo esas palabras, que son la palabra parusía, la palabra erkomai, la palabra optonomai, son varias, la palabra apocalipsis. Todas estas tienen que ver con la manifestación de esas venidas. Entonces, en el fondo no es que sea la segunda venida, es la segunda, la tercera, la milésima. Amén. Jesús está manifestando todo el tiempo. Esta venida del día de Dios tenía que ver con el año 70, pero esto no quiere decir que Jesús no viene. Jesús sigue viniendo. Y cada vez, en la medida que la iglesia vaya subiendo su nivel de entendimiento, estas manifestaciones o estos apocalipsis, que es una revelación o una epifanía. Amén. La epifanía es una manifestación de luz impresionante. Yo creo que en un momento dado vienen manifestaciones en que Dios se va a dar a conocer en epifanías increíbles. Amén. Definitivamente, yo sí espero que eso suceda y que se transforme cantidad de gente, absolutamente. Creo que eso suceda, pero a nosotros nos toca una transición de entendimiento. Mientras la iglesia esté en el entendimiento tan arcaico en el que está, pues los niveles de luz son muy, muy limitados. Entonces necesitamos nosotros subir el nivel de luz para jalar esos niveles de luz y que Cristo pueda manifestarse. Cuando dice todo ojo le verá, pues eso también es una frase judía que tiene que ver, por ejemplo, cuando, déjame leerte en Isaías 40. Isaías 40 dice la palabra. Dice, es cuando está hablando, se hablaba al corazón de Jerusalén, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
Aquí obviamente Isaías 40 se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista venía a anunciar la venida del Señor, era la voz profética que preparaba el camino del Señor, y la gloria de Dios se manifestó cuando el Mesías vino a la tierra. Ahora, cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos, amén, y es a lo que se refiere Isaías 40. Se abren los cielos, se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, amén. El mismo Pedro habla, dice, vimos su gloria manifestada, cuando oímos la voz del cielo que decía, este es mi Hijo bien amado. Entonces, la gloria de Dios se manifestó, pero ¿toda carne lo vio? No, no lo vieron los africanos, no lo vieron los chinos, no lo vieron los apaches. Lo vieron los que estaban alrededor de Jesús cuando Jesús se bautizó. Sin embargo, el término toda carne juntamente lo verá, tiene que ver con será un hecho tan notorio que será conocido eternamente. Entonces, eso es lo que quiere decir. Será un hecho tan notorio que será conocido eternamente. Entonces aquí vemos la misma frase usada en un sentido en el que sabemos específicamente que Jesús manifestó su gloria cuando el Padre se apareció durante su bautizo y también en el monte de la transfiguración. Amén. La pregunta es, ¿qué es Hechos 1.11? Hechos 1.11 dice, los cuales también dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La pregunta número 1, que nadie se puede contestar, ¿cómo se fue Jesús al cielo? Jesús es la resurrección. ¿Cómo se aparecía Jesús a sus discípulos? De repente, pum, se aparecía en medio de las paredes, pum, se aparecía en medio de ellos. Cambiaba continuamente de rostro. Aparecía como el hortelano, aparecía como el ángel, aparecía como un caminante en el camino de Maús. Los mismos que iban en el camino de Maús, Juan y Pedro, cuando llegó y se apareció en medio de ellos, no lo reconocieron. No dijeron, ay, mira, este es el que venía caminando en el camino de Maús. No lo reconocieron hasta que partió el pan. Cambiaba continuamente su rostro. Amén. Después de eso hubo manifestaciones tremendas. Después de la ascensión de Jesús, se apareció Jesús a Pablo, se apareció Jesús escrituralmente. Yo creo que se les apareció a muchísimos más que no tenemos ahorita los escritos. Pero Jesús se sigue apareciendo. Entonces, ¿cómo se fue al cielo? ¿Se esfumó? ¿Cambió de dimensión? ¿Subió como una paloma? Nadie sabe. Entonces, de esa misma manera, Jesús se aparece de muchas maneras. Entonces, aquí, si no me equivoco, esta palabra es ercomai. Así, ercomai, como la habéis visto. Si no, déjame buscarla, pero es una de las palabras que analizo en el verbo venir. Y creo que es la palabra ercomai, que es una manifestación eterna. Entonces Jesús se sigue manifestando eternamente. Muchos de los que están en esta clase, Jesús seguramente han tenido una aparición de Jesús, o han tenido momentos en medio de servicios gloriosos en que realmente se manifiesta Jesús. Amén. Entonces Jesús se sigue manifestando. Lo que le está diciendo el ángel ya, o sea, no pierdan su esperanza. O sea, no es que se está yendo para nunca volver. Él mismo les había dicho, voy a preparar lugar y vengo a vosotros. Y volvió a vosotros derramando el Espíritu Santo. Y analizamos eso en el fin de una era. Tengo todo un análisis sobre esa parte de cómo Jesús se manifiesta. Entonces, lo que tenemos que entender es que Jesús se sigue manifestando. Y yo creo profundamente que estas manifestaciones van a ser cada vez más visibles, cada vez más poderosas. Pero como dije hace un momento, la iglesia necesita cambiar su forma de pensar. Y necesitamos entender y caminar en el reino de Dios para entender las cosas celestiales y las cosas maravillosas que honestamente nosotros las estamos viviendo, y como quisiera con todo mi corazón que todos ustedes también las vivieran, porque sé que son una realidad y sé que, o sea, que no solamente, ay, qué lindo, tengo ahí unas revelaciones celestiales, no, tengo manifestaciones en la tierra, en una vida poderosísima aquí en la tierra, que quiero que todos ustedes también tengan. Amén. Y el sello de la bestia vimos que pues no era que te marcaran así con un fierro caliente, sino que muchos judíos, para escaparse del sitio de Jerusalén, hacían pactos con los romanos para poder comprar y vender y poder salir
de Jerusalén, y entonces pues se volvían del bando de los romanos, y así adoptaban el sello de Nerón. Hoy la voz que clama en el desierto del mundo es la iglesia. Sí, pero ya no tenemos que preparar la venida del Señor. Tenemos que prepararnos nosotros. Amén. Y el Señor viene continuamente a nuestras vidas. Amén. Tenemos que crecer como un cuerpo. Tenemos que entender qué significa ser el templo de Dios en la tierra. Amén. Entonces no tenemos que tener esa mentalidad del Antiguo Testamento o lo que se ha venido implantando, ¿verdad? Que Jesús viene en una nube, en un caballo blanco, a casarse con nosotros, y entonces hay que preparar el camino para que Él pueda venir. Eso es totalmente fuera del contexto de interpretación bíblica del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso sucedió anteriormente. Jesús ya vino, Jesús ya es Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora a nosotros nos toca poseer todas las cosas y arrebatar todo lo que Jesús en su gloria ya nos dio. Y en la medida que crezcamos en su epifanía, en su luz, vamos a ver manifestaciones de Dios poderosísimas. Nosotros clamamos por manifestaciones de sus epifanías, y pues estamos viendo que Dios está juzgando muchas cosas y se manifiesta en muchas naciones donde vamos, y hay serios juicios y serias glorias que estamos viendo en las manifestaciones de Cristo Jesús. Isaías 11:6 y Apocalipsis 20:17 dice que el león lo tocará el niño y no le hará daño. ¿Cuándo esto sucedió? Bueno, si esto está en el libro, eso hago todo un análisis de eso en el libro de Apocalipsis, se lo recomiendo que lo lea, para que puedan entender con profundidad estas cosas. El Antiguo Testamento muchas veces usa lo que se llama zoomorfismos, que es usar un animal para identificar, para hacer una metáfora o lo que sea. Habla, por ejemplo, de que los fariseos eran lobos rapaces. Entonces, nosotros somos ovejas. Entonces, los enemigos de Israel muchas veces eran catalogados como leones, como leoncillos que devoran. Entonces, todas estas analogías hablan del reino de Dios y las diferentes formas o caracteres que tenemos todos nosotros. Hay gentes que son leones, hay gentes que son corderitos, hay gentes que son lobos, hay gentes que son arpías, hay gentes que son serpientes. Amén. Pero cuando vienen al reino de Dios, todos podemos convivir juntos porque somos transformados en Él. Y yo creo que entre más avancemos en el reino de Dios, más nuestra longevidad se va haciendo. Yo estoy creyendo en que verdaderamente la promesa de Dios dijo que viviríamos 120 años, y yo estoy arrebatando 120 años, a menos que Dios tenga otra cosa para mí, yo lo estoy arrebatando. Y los nuestros lo están arrebatando. O sea, no tenemos por qué morirnos antes y ni seguir viviendo como si no tuviéramos nada. Entonces, esto se cumple en el reino de Dios, y esto es un lenguaje zoomorfista que usa la Escritura. De hecho, muchas de las preguntas que están haciendo ya están contestadas en los libros, por eso se los recomiendo que los estudien. Amén. No se ponga a argumentar con pastores, con gente, si usted no domina el tema. Amén. No resuma estas clases en 2 frases. Amén. Porque no lo van a respetar. Tiene que usted hablar con autoridad, con conocimiento, habiendo estudiado el tema. Amén. Y hasta que conozca el tema, empieza a hablar del tema. Y van a venir algunas frases de tremenda convicción a su corazón, que va usted a poder decir algunas cosas. Amén. Bueno, mis amados, pues gracias por haber estado con ustedes. Oren para que podamos estar en sus naciones. Levantemos juntos una nueva generación de entendimiento. Necesitamos estar unidos. Necesitamos seguir creciendo en luz. Necesitamos ser verdaderos oidores y hacedores de la palabra. Y tomar en nuestras manos el verdadero reto de cambiar una generación. Si no cambiamos el entendimiento de una generación, no vamos a cambiar las naciones. Las naciones se están yendo a pique porque la iglesia no tiene entendimiento. Pero Dios quiere que tú tengas este entendimiento. Bueno, pues cerramos estas clases. Les damos la gloria a Dios por todo lo que Él nos ha enseñado. Les animamos a que se acuerden de este ministerio, que sus ofrendas son muy necesarias, sobre todo en tiempos
de persecución, en tiempos de reforma, en tiempo en que estamos haciendo pues muchos cambios. También hay necesidades financieras en el ministerio para poder llegar a lugares y poder hacer la diferencia y poder hablar las cosas que necesitamos hablar. Necesitamos nosotros hacer los congresos, y para eso necesitamos muchas finanzas, y les agradecemos que estén con nosotros. Algunos de ustedes han sido muy lindos en ofrendar. Los que todavía no han sido muy lindos en ofrendar, les animamos a que sean muy lindos en ofrendar, y créanme, está viniendo una gran bendición financiera. Bueno, pues les animamos, les bendecimos y les damos muchas gracias por su generosidad.